Muy buenas a todos, episodio 17 de Anti-Mainstream, como siempre con mi compañero Diego Loyo Rosales, y hoy tenemos un invitado especial, el profesor de filosofía Eric del Búfalo, que nos acompaña para discutir un tema interesante, un tema del que obviamente vamos a tener un tacto especial porque vamos a hablar sobre la ley contra el fascismo en Venezuela. Y hoy toca ser bastante cuidadosos porque en los últimos días hemos visto cómo digamos, la persecución, las amenazas han subido de tono desde el gobierno, Diego. Entonces, nada, te dejo aquí la palabra para que después presente al profesor. Estabas todavía en mute, no sé por qué no se... Ahí Sí, activé. pues ya, Ahí está. gracias, Emanuel. Justo, le dimos clic los dos al mismo tiempo. Ahí Eh, estamos. Como siempre, un gusto tenerlos aquí de vuelta en el espacio y además hoy nos sentimos muy honrados de tener al profesor del Búfalo, quien tanto Manuel como yo hemos tenido años siguiéndolo, siguiendo sus opiniones sobre Venezuela, sobre filosofía, yendo hasta seminarios en Caracas. Y la verdad es que es todo un honor tenerlo acá. Quería empezar por eso y por decir que, bueno, hemos visto lo que ha pasado en los últimos días de Venezuela. Ya ha publicado la ley contra el fascismo casi en plenitud, se aprobó. Tuvieron una aprobación creo que en Cámara Baja, pero al final lo que te comentaba, que al fin es la excusa legal para hacer lo que ya venían haciendo desde hace tiempo. Un gusto, profesor, ¿cómo estás? Bienvenido a Anti-Mainstream. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Y sí, esta es una ley particular, no porque realmente necesiten la ley para hacer lo que ellos han venido haciendo, sino porque va a haber un salto, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista, digámoslo así, de la psicología de masas. ¿Okay? Esta ley tiene un efecto, va a tener un efecto en la psicología de masas, en la psicología de la gente, quiero decir, bastante importante. O sea, porque realmente va a motivar a una autocensura extrema. Pues. Sí, Es un punto interesante. Hemos visto como, por ejemplo, RCR ya va a dejar de tuitear, ¿no? así es. Fíjate, una autocensura en doble sentido. Una autocensura a nivel de la expresión de la palabra, por ejemplo, la palabra oral o escrita, Twitter, YouTube, cualquier red, pero también expresión en la calle. Es decir, la gente la va a pasar 5 veces antes de salir a manifestar. Y si va a salir a manifestar por un asunto político que no sea la luz o el agua, 10 veces más todavía. Porque inmediatamente puede ser catalogado, o sea, está diseñado para eso, para que cualquier manifestación política sea vista como subversiva, fascista, contra el Estado, denigrante del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que la principal motivación de la ley es psicológica, porque no creo que al Estado, al régimen como está, le hagan falta más leyes para reprimir, pero sí va a tener un efecto político inmediato y el primer efecto político inmediato que quieren es contra María Corina Machado, evidentemente. O sea, no contra ella en sí misma, sino contra la voluntad popular que ella representa, digamos, la voluntad de la gente, pues, ¿no? Que esa voluntad de la gente, si se ve frustrada, sea porque no hay la elección, no hay la candidata, sea porque los resultados esperados no sean los que refleja el CNE, la gente salga a manifestar. Entonces, yo creo que ese es el tenor de la ley. Es una ley terrorífica en ese sentido, que está hecha para generar terror psicológico. Claro, profesor, y de hecho a su punto, no son pocos los amigos que en los últimos días han decidido cerrar el Twitter, borrar algunos mensajes ya de muchos años. Vimos lo que sucedió con el periodista Orlando Avendaño, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que ha estado varias veces en nuestro programa, y lo que le puede pasar prácticamente a cualquier persona que tenga cualquier tipo de mensaje de crítica en contra de Maduro o de alguno de los aparatos del chavismo. Y la verdad es que lo que usted dice del terrorismo psicológico que genera esta ley es muy importante porque justamente cuando se está tratando de organizar en torno a María Corina una esperanza, salen con un artilugio para justamente desesperanzar psicológicamente a la gente.
Entonces, mi duda ante lo que están haciendo tantas personas hoy en día de borrar tweets, de cerrar cuentas, etcétera, es cómo vive uno, sobre todo dentro de Venezuela, pero también aquellos que estamos fuera de Venezuela y seguimos muy de cerca el tema de nuestro país, cómo vive uno con esta ley encima de la cabeza. Bueno, con mucha inteligencia y prudencia. Es decir, hay que cuidarse 10 veces lo que uno va a decir. Te pongo un ejemplo, no voy a mencionar el nombre de ella para no crearla, no atizar el fuego, ¿no? Pero una defensora de los derechos humanos muy conocida en Venezuela usó una frase que es muy común, es una frase que se usa en geopolítica, una frase que se usa en la cultura, que es la de patio trasero. Y lo usó en un contexto sociológico, digámoslo así. Bueno, a partir de esa frase se armó todo un discurso inmediatamente para tratar de vincularla a una especie de odio a América Latina, por lo tanto un odio antipatriótico, etcétera, etcétera. Había gente que pedía que le quitaran incluso la nacionalidad, imagínate tú. Entonces, esta ley está hecha para eso, no solamente para que haya una persecución directa de los aparatos del Estado, sino para que aquellos corifeos o aquellos agentes mediáticos que trabajan o son paraestatales, incluido a muchos de lo que la gente llama oposición y que lamentablemente no es oposición, puedan hacer leña del árbol caído, o sea, pueden escandalizar, pueden hacer viral algo que es absolutamente banal y crear más terror psicológico, más presión, más miedo, más autocensura, que la gente se amilane. Todo esto está hecho para que la gente se amilane, se guarde, se calle, reflexione. Y eso va a pasar así. Eso significa que uno no va a poder hablar. Uno tiene que hablar, pero tiene que hablar como digamos, hablaban los hombres del siglo XVII, con mucha prudencia, mucho barroquismo, mucha metáfora, mucho tropo. O sea, no se puede, hay que pensar 3 veces lo que se va a decir. Expresiones muy sencillas, muy cotidianas, se pueden transformar inmediatamente en una condena, en una acusación absurda, ¿no? Claro. Eso es, se puede hablar, pero bueno, había un gran escritor griego, bueno, romano, Teresio, que decía que la censura avivaba el espíritu. ¿En qué sentido? Que en la medida que haya más censura, más inteligente tengo que ser yo para poder expresar mi idea. Entonces, bueno, la invitación es a que elevemos nuestro nivel de inteligencia y de prudencia, porque las dos cosas van juntas en estas horas, ¿no? Desde hacer un meme, hasta hacer un juicio de valor geopolítico, por ejemplo, ¿no? Yo O a darle tenía un, americano, por ejemplo, por darle, repito, el salvador americano, uno podría tener problemas. Entonces hay que ser muy juicioso, pues, digamos, en lo que uno va a hacer. Y si uno asciende a cierto nivel, puede transmitir las cosas. La verdad siempre va a traslucir, porque la verdad no se puede ocultar nunca. Pero la idea es que uno no sea el chivo expiatorio de esa verdad. Es decir, que uno sepa realmente transmitir las ideas de una manera elevada. Eso creo que va a ser la clave de todo esto, ¿no? yo tenía un profesor en la universidad, aquí en Paraguay, pues yo me gradué aquí en Paraguay, o bueno, estoy terminando la tesis para graduarme, que vivió en la época de Stroessner, que fue una de las dictaduras más grandes, o la dictadura más larga de Sudamérica, y él decía que justamente en la redacción a él le tocó, nada, hacer titulares muy, digamos, graciosos para burlar justamente la censura. Y me acuerdo de un hecho muy, o de un titular muy gracioso que es que decía, abajo el régimen, y claro, era impactante, pero el artículo era sobre la dieta, ¿no? Abajo el régimen de la dieta y de la alimentación, con mensajes de ese tipo. Y bueno, creo que es un buen ejemplo para que nosotros, dentro y fuera de Venezuela, seamos más sutiles, ¿no? Para las críticas contra el régimen, porque hay muchos periodistas, de hecho, que no son para nada tibios, que toda la vida han tenido una línea en contra del chavismo, que han adoptado en los últimos meses un lenguaje un poco más sutil para criticar al régimen. Y yo creo que vamos a tener que ir por esa senda porque no es solamente los que están en Venezuela, sino que uno estando fuera también tiene familiares, amigos que tranquilamente pueden pagar justos y pecadores por lo que uno dice. Entonces, en épocas donde tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no, Diego? Sí, así es. Incluso si invitas a alguna persona que está dentro, porque a lo mejor sin querer tú hablas más libremente estando fuera y no te das cuenta que estás comprometiendo. Todos tenemos que ser muy cuidadosos, porque en el fondo la nación sigue siendo una, no importa dónde esté, tenemos que cuidarnos todos. Y sí, y además ahí evidentemente pueden allanar la casa de tus padres, de tus tíos, de tus primos segundos, si no tienen a más nadie. Entonces hay que tener mucha prudencia con estas cosas.
Pero bueno, o sea, tampoco hay que derrotarse, ¿ah? O sea, yo quisiera transmitir hoy un mensaje doble. O sea, yo no quiero que la gente se amilane, se censure, porque eso no es la idea, esa es la intención, además. O sea, todo está hecho para que la gente se apague. Y no tanto que te apagues por fuera, sino que te termines a apagar por dentro, que es lo más grave, que tu alma se vaya como adormeciendo, amilanando tanto, que ya ni siquiera te importa, renuncies a tu propia humanidad, ¿no? Que eso es lo que nunca debe pasar. Pero también hay que expresar lo que, desde el punto de vista social o político, hay que seguir. O sea, la sociedad venezolana necesita más que nunca verdades. Y bueno, y a medida en que la tensión entre legitimidad y legalidad se haga más fuerte, porque a medida que hay más leyes arbitrarias y menos soporte popular de un sistema, la tensión se hace mayor. La represión, la violencia, el pase de factura va a ser más grande, porque va a ser el mecanismo de gobernabilidad que va a primar. Entonces también tenemos que estar muy conscientes de esto, ¿no? Yo sí pienso que estamos en un momento de transición, pero una transición hacia una etapa más oscura, lamentablemente tengo que decirlo, para la libertad en Venezuela, para las libertades en general en Venezuela. Sí, profesor, estoy totalmente de acuerdo. Fíjese que una de las cosas que comentaba, uniendo un poco los dos puntos, Emanuel, era justamente el tema de tener que bajar el tono, cosa con la que yo honestamente no solamente me cuesta, sino que además no he estado de acuerdo. No sé si me cuesta y por eso no estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo y por eso me cuesta. Pero más allá de eso, siempre he pensado que justamente lo que dice usted, que la verdad tiene que ir por delante y que la expresión de una opinión nunca debe ser censurada. Ahora, lo que usted dice, quiero rescatarlo porque me parece una posición muy interesante, que no es censurarse en el sentido de no decir la verdad, sino de buscar cómo expresar esas verdades para que sigan existiendo, para que las personas dentro y fuera de Venezuela la sigan viendo, sin necesariamente jugarse uno el pellejo y tratar de ser, como usted decía, el chivo expiatorio. Yo creo que esta ley en Venezuela, nosotros, si usted ha tenido si ha podido ver alguno de los capítulos sobre Venezuela de nosotros, decíamos que el chavismo durante muchos meses del año pasado cometió ciertos errores. Por ejemplo, dar pie a la primaria y permitir que sucediera pensando que se iba a caer por su propio peso. Por ejemplo, tratar de responder a la primaria con el tema del referéndum del Esequibo, que en las calles se vio una realidad un poco distinta quizás a lo que ellos trataron de transmitir. Y a partir de ahí, nuestro análisis ha sido que volvieron a la senda que les ha dado tanto éxito en el pasado. Y justamente esa senda se enmarca, o sea, esta ley es un paso más dirigido precisamente a tener un poco más de control sobre la gente, un poco más de control no solamente sobre lo que dicen, sino incluso a cómo piensan, incluso a decir, ya no buscar una nueva oportunidad de mejorar el país, sino buscar una forma de protegerse a sí mismo. Entonces, ¿usted cree que esto, viendo desde el punto de vista del chavismo y de sus objetivos, usted cree que esto es un acierto para ellos? No, es un desacierto total, porque viola la propia razón democrática que ellos dicen tener, ¿no? El apoyo de la población, etcétera. Pero el problema es que es un mecanismo que les queda porque, como te digo, a medida que se distancia el Estado de la sociedad, ¿verdad? La gobernabilidad se hace cada vez más difícil y la única manera de mantener esa gobernabilidad, cuya legitimidad se puede cuestionar, es con mayor represión, mayor manipulación, mayor control, etcétera. No hay otra manera, Diego. Entonces, en ese sentido, es de esperarse. O sea, es normal. Lo que ocurre en todo sistema así, a medida que esa separación entre legalidad y legitimidad se hace más grande, es que aumenta la manipulación, la represión y el miedo. O sea, es un proceso casi mecánico de la política, ¿no? Por otro lado, fíjate, ayer se aprobó una ley sobre el Esequibo. Si alguien no está exactamente en la agenda
del régimen sobre el Esequibo va a estar inhabilitado inmediatamente y puede estar en graves problemas. Entonces, eso va a ser un tema que no se va a poder hablar, porque lo que quiere hacer esta ley es que, para decirlo rápido, o piensas como chavista o no piensas. O sea, o piensas según la agenda de nosotros, o piensas según lo que nosotros decimos que tienes que pensar, o no piensas, o te callas la boca. Cállate la boca, ¿no? O sea, o piensas, lo máximo que puedes llegar es como a titubear, a quejarte de la luz, quejarte del agua, como hace la oposición colaboradora, pero sin ir más allá, sin caer realmente en los fundamentos de la esfera política propiamente dicha, ¿no? Entonces el Esequibo es un gran ejemplo. Ya no se puede hablar libremente del Esequibo, y menos si te interesa, además, tener alguna, no en política, ojo, cuando digo cargo público no me refiero a un cargo público de elección popular, me refiero a trabajar en un ministerio, en una universidad pública, en un colegio público, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, con lo cual violas tu derecho al trabajo, o sea, violas muchos derechos ya fundamentales, muy básicos. Profesor, durante muchos años se habló y se debatió en la academia venezolana sobre si el chavismo o el régimen es una dictadura, una autocracia, es totalitario, etc. Y yo creo que leyendo estos artículos, donde habla desde organizaciones, desde publicaciones en redes sociales, que aborda radio, televisión, medios de prensa escrita, medios, plataformas digitales, y lo hace de una postura completamente ambigua, hablando bueno, condenando el fascismo, ¿verdad? Creo que es el término que socialmente aceptado, políticamente aceptado a nivel global, se ataca. Desde Europa, Rusia, Estados Unidos, incluso Latinoamérica y el chavismo, todos atacan al fascismo. Y ubica en este artículo número 4 a cosas como el conservadurismo moral y el neoliberalismo dentro de características indudables o inequívocas del fascismo. Yo creo que aquí te das cuenta que, y creo que usted lo puso en un tuit, que todo lo que esté a la derecha del chavismo, que es básicamente todo aspecto político está a la derecha del chavismo, incluso la socialdemocracia está a la derecha del chavismo, es básicamente prohibida, ¿no? Está ahora mismo fuera del ramo. No, o sea, no te van a prohibirse tener un partido socialdemócrata, pero vas a tener que tener un partido socialdemócrata atravesado, o sea, por un arbitrio radical. Es decir, yo voy a poder hablar del libre mercado, voy a poder decir que yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, o sea, o vas a poder decir que eres socialdemócrata pero pro vida, como este senador de Nebraska, que pasó de Partido Demócrata al Partido Republicano, ¿no? Y además que manipula mucho a la gente, porque es muy fácil manipular, como no hay medios públicos, o sea, y la información nada más la tiene la gente que accede a las redes y a ciertas cuentas, además, ¿no? Es muy difícil. Entonces, por ejemplo, para las clases populares sobre todo, o sea, en Europa el fascismo está prohibido, pero el fascismo realmente que existió, o sea, yo no puedo llevar una esvástica, no puedo hacer el signo. Ahora, yo puedo tener un partido de ultraderecha si yo quiero, siempre y cuando no use los símbolos del nazismo realmente existente o del fascismo histórico, pues, ¿no? En Estados Unidos no está prohibido. En Estados Unidos la primera enmienda me permite a mí, uno los ve, hay ciertos locos en Twitter que se ponen incluso, que hacen apología de Ku Klux Klan, y eso es parte de la sociedad americana, ¿no? Entonces hay mucha falsedad. Claro, ellos tienen la inteligencia de poner mucho de la agenda woke como para revestir, para darle una cobertura, digamos, progresista a una cosa que es obviamente nada progresista ni siquiera, que es más bien de corte maoísta, o por no decir estalinista, ¿no? De revolución cultural propiamente, de censura, de una censura extrema de sociedades totalitarias justamente, ¿no? O sea, cuando ya tocas lo que tú puedes decir, no puedes decir, puedes pensar, no puedes pensar, ya pasamos de una dictadura, una tiranía, un régimen autoritario, para no entrar en matices ahorita aquí, sí los hay, pero no me interesa hablar de eso ahorita, pero ya entramos en un régimen verdaderamente totalitario, en el sentido que ya no hay privado y público, eso es lo que es un régimen totalitario. Ya, como tú eres en privado, tienes que hacerlo como lo dice el Estado, que tienes que comportarte, y lo más privado que tiene uno es su pensamiento. O sea, si uno no es dueño de su pensamiento, de su palabra, no tiene nada. En cuanto a lo de neoliberal, eso va dirigido evidentemente contra María Corina Machado, porque esa es la acusación que le hace, y cualquier persona que tenga una agenda más o menos liberal. O sea, más o menos, una persona que tiene una agenda más o menos liberal, ¿quién es? Una persona que crea más o menos, como casi todo de la socialdemocracia para acá, en que los privados tienen que manejar la economía.
Lo cual además es muy hipócrita, Emanuel y Diego, porque en Venezuela no hay tampoco socialismo real, que fue lo que le exigió Fidel a Chávez. No hagan lo que hicimos en Cuba, porque te vas a romper, vas a destrozar la economía. Claro, Fidel se lo dice a Chávez porque necesitaba el petróleo venezolano y necesitaba que la economía venezolana fuera pujante justamente para poder parasitarla, ¿no? Entonces no podía ser como Cuba. Pero el socialismo del siglo XXI, que siempre fue una especie de tutelaje extremo del Estado a los privados, ahorita ni siquiera existe. Ahorita lo que hay es una especie de capitalismo salvaje de amigos, de compadres, de los enchufados, ¿verdad? Que tienen todo el control de lo que se importa o no se importa en Venezuela, los cafés que se montan o los cafés que no se montan en Venezuela, y ya. Entonces no hay tampoco, no hay ni una economía que podamos describir de corte soviético, socialista o socialismo realmente existente, como en Cuba, y tampoco hay una economía abierta. Hay una economía, yo diría que está en el umbral de lo criminal, pues de ciertas organizaciones que no son legítimas, ¿no? Y ahí creo, profesor, que tenemos nuestro primer punto de desencuentro. Yo creo que las definiciones que usted da son muy pertinentes, ¿no? Porque justamente la forma de actuar del chavismo en los últimos años ha sido una especie de la cartelización de la toma de decisiones, en la cual todo lo que el Estado decide es para beneficiar a ciertos grupos, y todo lo que los grupos hacen viene empujado y avalado por el poder del Estado. Ahí lo que pasa es que yo a eso justamente lo defino como socialismo. Es un socialismo de nueva índole, digámoslo así, en el cual el Estado quizás no tiene el control férreo estilo soviético de todas las áreas de producción, sobre todo porque en Venezuela producción se produce muy poquito, pero además, pero sí utiliza el Estado. O sea, al final las personas que se ven beneficiadas son las personas que forman parte de la entidad gubernamental de turno, o sea, de los que dirigen al Estado en este momento, que son los chavistas. Y yo creo que justamente esta ley, volviendo un poco al tema del fascismo, sería una ley relativamente cómica porque utiliza prácticamente el lenguaje de cualquier progresista universitario de 19 años que apenas ha leído el primer capítulo del Capital y no lo entendió, en el cual todo lo que a mí no me guste es fascista y todo lo que a mí mi líder de pensamiento de turno diga que es malo es fascista, y por ende todo eso lo tengo que criticar. Y el gran problema con eso es que ese pensamiento tan infantil que pone a todo dentro de un solo término mal utilizado se está llevando a cabo como método de represión. Entonces, es una forma de controlar no solamente el pensamiento, sino la forma en que procesas el pensamiento, la forma en que procesas el lenguaje, y todo esto con ánimos de mantener todavía el poder dentro de Venezuela para seguir justamente cartelizándolo. Entonces, yo sí creo que atina el chavismo en utilizar esta ley, por lo menos en el corto plazo, porque yo lo que veo es que muchas personas, y sobre todo personas de mi edad, que vivieron el periodo de 2014, de 2017, que fueron irreverentes antes del chavismo, que tuvieron el empuje de tratar de sacar a Venezuela del sistema en el que nos estaban metiendo, hoy en día se están autocensurando hasta el punto en que cuando hablamos por privado ya entiendes que la forma de ellos de pensar cambió. Y justamente la razón por la cual el empuje que yo tengo a decir, ojo, no te autocensures, no es solamente por irreverencia del chavismo, es también porque si uno no hace lo que usted está sugiriendo, de buscar llevar la verdad o la crítica de una forma más elevada, sino que sencillamente se autocensura, esa conciencia empieza a desaparecer y empieza uno poco a poco a hacer más la persona que se censura que la persona que busca criticar las cosas que suceden mal dentro de la sociedad. Sí, yo no estoy de acuerdo contigo, Diego. Claro, lo que pasa es que como estamos hablando de otra cosa, no entramos en esos matices. Yo no hablo de socialismo, o sea, yo lo que quise decir es que no es el socialismo soviético el que se aplicó en Cuba. O sea, aquí no se estatizó los medios de producción nunca, salvo algunas empresas, ¿no? Pero no se estatizaron todos los medios de producción como en la Unión Soviética, jamás.
De todas maneras, yo no hablo de socialismo porque yo creo que el socialismo es imposible en realidad. O sea, el socialismo no existe. Lo que hay es una tiranía de Estado particular que captura los bienes comunes y los distribuye en una oligarquía que él mismo crea, que es un poco lo que tú estás explicando, ¿no? Pero bueno, eso ya es una discusión un poco más filosófica, tal vez, como para otro día, ¿no? Lo que sí rescato de lo que acabas de decir es que, más allá de que si esto es socialismo o no, digamos que sí es, para no estar en desacuerdo porque no hace falta. O sea, no tengo ningún problema con que le llamen así. Yo llamo socialismo del siglo XXI, como ellos lo quieren llamar, ¿ok? Sí. Y, yo estoy de acuerdo con eso. Tiene puntos de conexión con otros procesos globales. O sea, Venezuela no es un caso aislado de cosas que pasan en otras partes, ¿no? O sea, yo estoy seguro que tú pasas esta ley a qué sé yo, al departamento de Esa era mi siguiente pregunta, profe, justamente. La gente, los chamos decir, qué bella ley, o sea, porque entonces, me explico, o sea, hay un proceso epocal de la época, hay una oscuridad de la época particular que tiene que ver con un momento particular de Occidente, digámoslo así, donde el chavismo creo que también es fenómeno, o sea, el chavismo no es una anomalía de un proceso más global, ¿ok? Solamente que en Venezuela se dio un modo dramático, pero en otros lados también se ha dado, ¿no? Y se da de otra manera, ¿ok? En Venezuela se dio un modo particularmente dramático yo creo que por dos razones. Una, por la voracidad del chavismo, ¿no? La voracidad de apropiarse de todo de la manera más rápida posible sin pensar en los demás, pero también porque hay un problema cultural nuestro, hay una fragilidad social grande que yo creo que arrastramos del siglo XIX, ¿no? Y que la vemos reflejada en lo que yo llamo a veces chavismo cultural. O sea, que hay gente que no dice que es chavista, o sea, que incluso es férrea expositora, pero tú ves que le es natural todos los argumentos del chavismo. Y está convencida, por ejemplo, que María Corina realmente es una fascista neoliberal. Está convencida que, por ejemplo, que la gasolina, que si alguien le pone el café un bolívar más de lo que él piensa que debe costar, eso es neoliberal, fascista, salvaje. O sea, hay una especie de espíritu de hacienda que nunca superamos en muchos sectores de la población, de peonía, ¿no? De la gente que era pagada con fichas de hacienda, que era mucha gente en Venezuela, ¿no? Y eso duró hasta Medina, hasta el general Medina. Estamos hablando de mediados del siglo XX, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y claro, el chavismo hace mucho eco con esos atavíos culturales, ¿no? Que eso es decir, que va más allá del socialismo como mera ideología, porque también hay que tener mucho cuidado de creer que las ideas son como demonios o fantasmas que tú los piensas, entonces se apoderan de tu cuerpo y tu voluntad, ¿no? Hay gente que piensa así, hay gente que piensa que uno lee un libro y es un espíritu que se apodera y entonces hay que llamar al cura para que lo exorcice, ¿no? Las ideas así no existen solas, las ideas siempre existen mezcladas en una cultura, en un territorio, en una antropología, digámoslo así, ¿no? Pero sí, yo no estoy realmente en desacuerdo contigo. Sería interesante hacer una discusión un poco más honda sobre por qué hubo chavismo en Venezuela, por qué ha durado tanto, y sobre todo por cómo uno puede ver el chavismo en la propia oposición, entre comillas. Porque no toda esa oposición es simplemente comparsa o vendida. También hay una posición que se crea oposición, pero que espiritualmente hace mucho más con el chavismo que con María Corina, por ejemplo. O sea, realmente está mucho más cercana a Diosdado Cabello que a María Corina, aunque odien a Maduro por alguna razón, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente resuenan más con ciertas cosas que con otras. ¿Me explico? Y eso también, y eso hay que también pensarlo, porque eso es un problema cultural, eso no es un problema político nada más. Estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor, y de hecho le tomo la palabra. Lastimosamente no era para el tema de hoy, pero seguramente tendremos ocasión de tener una discusión más profunda sobre justamente las raíces culturales y filosóficas del chavismo y cómo se manifiestan no solamente en Venezuela, y eso era justamente mi siguiente punto, que usted bien lo menciona, que el chavismo, el contexto que vive es un contexto en el cual Occidente pareciera de cierta forma perdido después del impulso que tuvo
yo diría que incluso hasta mediados del siglo XX, pasados mediados del siglo XX, un impulso en el cual Occidente venía pujando, resurgiendo, creando nuevas cosas, y que desde por lo menos los 90 en adelante, poco a poco han entrado en una crisis existencial de qué significa la cultura occidental, y de ahí se han empezado a infiltrar ciertos movimientos que algunos dirán que son occidentales, otros dirán que no, no es el punto de la discusión, pero ciertos movimientos que van en contra de la filosofía occidental. Y muchos de esos movimientos son movimientos afines o incluso movimientos que financiaron el chavismo dentro de Venezuela. Entonces, como usted bien dice, el contexto del chavismo no es un contexto solamente conectado a lo que sucede en Venezuela, sino a muchas cosas que suceden tanto en Occidente como en el resto del mundo, y por eso los aliados que tiene. Y en cuanto a lo que decía de que este discurso a mucha gente de izquierdas en Europa y en Latinoamérica les encantaría esta ley, pues sí, de acuerdo. Y de hecho, voy a pasar un clip de Delcy Rodríguez presentando esta ley, y estoy seguro que si las personas que nos ven, que son de izquierda, que no son de Venezuela, no conocen a Delcy Rodríguez, muchos van a estar de acuerdo con lo que dice. Veámoslo. Que hoy estamos presentando ante este honorable cuerpo tiene 4 capítulos y 30 artículos en su conjunto. En su primer capítulo yo quiero resaltar los artículos 1 y 4, que paso a leer a continuación. El artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. A propósito de ese discurso, les comento, por ejemplo, que en Escocia hace poco se acaba de aceptar una ley en la cual si tú no utilizas los pronombres que te exige una persona, esa persona tiene derecho a levantarte un cargo de delito de odio, perdón. En Estados Unidos desde hace muchos años hay un movimiento en el cual los sentimientos de cierta persona prelan por encima de lo que son verdades reales. En Europa, el progresismo, digamos, más radical europeo, durante muchos años ha perseguido con la cultura de la cancelación a aquellas personas que piensan distinto. Entonces, lo que dice el final Delcy Rodríguez no es nuevo. Lo que dice el final Delcy Rodríguez y lo que está haciendo el chavismo con esta ley no es algo que sea ajeno a lo que en los últimos 10 años la izquierda de Occidente y la izquierda global ha intentado hacer. La gran diferencia es que ellos sí están utilizando el poder del Estado de una forma muchísimo más, llamémosla, imponente que lo que se ve en algunos sitios como podría ser Escocia, Europa o Estados Unidos. Hay una gran diferencia que aquí no hay Estado de Derecho, entonces las leyes están hechas para perseguir, ¿no? O sea, el problema es que es muy diferente tener una demanda civil o un problema, una multa o lo que sea, a ser metido en el helicoide. O sea, es muy distinto. Por eso te digo, y además que ese no es el centro de la ley. El centro de la ley es la persecución, no por un pronombre, no por una cosa wow, sino por lo que ellos consideren afín, imagínate tú, lo que ellos quieran, al chavismo, perdón, el lapsus vale tal vez, al fascismo, ¿no? Entonces, es una discrecionalidad absoluta en un régimen donde no hay Estado de Derecho. Entonces, hay que ver la magnitud de eso. Y además que persigue doctrinas económicas incluso. O sea, es una cosa, persigue cosas como conservadurismo moral. ¿Qué significa eso, por ejemplo? ¿Qué significa ser moralmente conservador para ellos? Eso es una aberración. Se puede ir a misa, ¿verdad? Hasta oponerse al aborto, o hasta creer que nada más hay 2 géneros, qué sé yo, se lo sabes porque todo está hecho para que sea ambiguo, sea arbitral,
sea arbitrario, más bien, sea discrecional. Entonces, el problema no es tanto en los enunciados de la ley, sino que es una ley draconiana en un sistema donde no hay Estado de Derecho. Así hay que verlo. Con estas cosas woke, justamente, que hacen eco con la época y por lo tanto va a tener apoyos afuera. Y, o sea, va a poder camuflarse muy bien con lo que está ocurriendo también en ciertas partes, sobre todo de la anglosfera, ¿no? Del occidente anglófico. Sí. Sí, parece una ley hecha, calcada de cualquier ley woke que se haga en Canadá, donde, por ejemplo, un padre no puede oponerse a que su hijo se sienta trans y lo metan preso o le quiten la custodia por eso. Es una ley que parece escrita como posverdad, donde la verdad queda completamente oculta, donde los hechos o las definiciones objetivas no interesan, sino lo que sea subjetivo para poder agarrarse de allí y empezar a, como diríamos coloquialmente, a montar ollas, ¿no? Y que al final, como dice el profesor muy correctamente, el texto de la ley es básicamente algo que si bien calza con los movimientos y los pensamientos de Occidente, también tiene un trasfondo que va más allá de la letra en el papel, que es justamente la forma en que va a utilizarse esa ley como medio de represión a aquellas personas que sean críticas del chavismo. El tema termina siendo muy interesante porque mezcla lo que es hoy en día el pensamiento de cierto sector progresista que sí piensa realmente que cosas como lo que sea que definan como conservadurismo moral o neoliberalismo, cosas que podrían definirse de cualquier forma, sí deben ser prohibidas y al mismo tiempo choca con el hecho de que estas son las mismas personas que se quejan en sus países de origen de la capacidad represora del Estado, que es justamente lo que utiliza el chavismo para hacer realidad los sueños más mojados de la progresía izquierda, de la izquierda, que es cancelar literalmente a cualquier persona que piense diferente. Profesor Diego, ahorita le doy el paso al profesor, pero yo creo que es momento de ir cerrando porque se le está yendo la luz al profesor, la luz natural. No sé si la luz también se le va a ir. Disculpa porque estoy en una situación muy venezolana. O tengo internet o tengo luz. Entonces aquí en la donde tengo internet no tengo luz. Si voy a donde tengo luz no voy a tener internet. Entonces pido No se disculpas. preocupe, profesor, no se preocupe. Pero es así. O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero yo les digo a ustedes que cuidado con la analogía, porque entonces la gente puede pensar que la ley antifascismo es una ley más de estas leyes woke, que además tiene un campo muy restringido a la sexualidad y a ciertas cosas en el fondo, por la cual a veces se resuelve con una multa, ¿no? Por ahora, porque eso puede ir creciendo a situaciones distópicas. Ahí estoy de acuerdo con ustedes, pero en estos momentos no es así. O sea, no hay que. Yo siento que podríamos analizar realmente la intención de la ley antifascista simplemente reduciéndola a una ley woke. La ley es woke, o sea, hay elementos woke como para simular, disfrazar, camuflar una ley que es completamente machista, pues es decir, incluso lo que digas en Twitter, cualquier cosa, no tiene que ser de orden político ni siquiera, puede ser un significante. Es decir, por ejemplo, yo sugiero a la gente que está en Venezuela no use la palabra abstención, porque si mañana sale un discurso donde una institución o un organismo asimila abstención como un movimiento fascista, entonces todo aquel que haya puesto la palabra abstención puede ser acusado de fascista, ¿me explico? O sea, la ley está hecha como una metonimia infinita donde cualquiera puede ser un perseguido. Entonces, les pido que no banalicemos por ahí. No, de acuerdo, concuerdo, no era mi intención banalizar, sino más bien todo lo contrario, decir que si no hubiese Estado de Derecho, estas personas tratarían de ejecutar justamente lo que ejecuta el chavismo. Pero sí, de acuerdo que al final las consecuencias no, son muy distintas a la multa en Canadá a lo que te puede pasar en Venezuela. Oiga, profesor, no sé si quiere concluir de alguna manera en particular. Si en Occidente, si un Trudeau no tuviera Estado de Derecho, sería con mucha vista. O sea, o en Inglaterra habría, yo estoy de acuerdo contigo, pero en este momento no es así. O sea, en esos países todavía hay Estado de Derecho y en Venezuela no. Y esa es la gran diferencia, esa es la diferencia fundamental. Entonces, no nos preocupamos tanto por la letra
de la ley, sino por el espíritu, ¿no? Que es un espíritu bastante malévolo, el de esta ley. Y bueno, con eso termino. Les pido a todos prudencia, les pido a todos inteligencia, astucia, elegancia y elevación a la hora de expresarse, sobre todo si estamos en Venezuela o si estás fuera de Venezuela, pero tienes padres aquí o familiares cercanos o amigos, ¿no? Porque hay la responsabilidad no solamente es personal en Venezuela, sino la familia también puede ser castigada por cosas que uno dice, ni siquiera que uno hace, ¿no? Si no le gusta a ciertas personas. Entonces, bueno, con eso me despido y les agradezco muchísimo. Y estamos pendientes si ustedes quieren para hablar más sobre los orígenes y la Por favor, perseverancia. profesor, sería un honor. Y me parece algo cómico, no se lo tome mal, profesor, pero sería perfecto hablar como está hablando, ¿no? Sin mostrar el rostro. Está como, Ahí no hay pérdida. La simbología. La simbología no se pierde, un país que se apaga precisamente para evitar ser censurado. Profesor, muchísimas gracias nuevamente, le verdad un honor haberlo tenido aquí en el programa. Emanuel, seguimos conversando y bueno, a todos ustedes que nos sintonizaron en este nuevo episodio de Anti-Mainstream, donde seguiremos desmontando las falsas narrativas de la izquierda. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal para que vean las siguientes interacciones, entre las cuales quedó, por supuesto, la promesa de discutir los orígenes del chavismo con el profesor Eric del Búfalo. Tengan mucho cuidado y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, gracias, profesor.